Buenos días con todos, bienvenidos a Ciudad Micrófono. Hoy es sábado 6 de abril, este es nuestro sexto episodio. Este es un podcast dedicado a temas urbanos, donde el primer protagonista es esencialmente la ciudad. La idea es tener un espacio de reflexión sobre temas que nos mueven a todos y nos conciernen. Síguenos en Spotify y en YouTube. El día de hoy nos hemos planteado un tema de conversación sin duda singular, y la idea es tratar de construir paralelismos entre dos ciudades que en principio no tienen mucho que ver. Por un lado Quito y por otro lado Tokio. Muchas veces la ciudad, la planificación urbana, tiene unos modelos arraigados que son la referencia para determinar las políticas públicas, los planes y el desarrollo urbano. Y normalmente vemos que en esa planificación hay unas referencias más fuertes que otras. Muchas veces consideramos que Barcelona o Madrid, eventualmente Medellín o Bogotá o algunas ciudades de Estados Unidos son aquellas que debemos seguir, que sientan las pautas. Y en ese mapa de referencias perdemos la visión de otras ciudades que tienen una dinámica muy rica y eventualmente ciertas lecciones que enseñarnos. Y en este caso vamos a tratar de traer a colación la capital nipona, Tokio, en la conurbación con Yokohama, y en el fondo ver si es que a pesar de las escalas tan distintas, las brechas culturales y económicas, las historias de vida tan radicalmente distintas, podríamos encontrar alguna similitud. Para esto nos hemos permitido invitar a dos colegas y distinguidos profesionales. Por un lado nos acompaña Adrián Moreno, arquitecto en libre ejercicio, líder de la firma arquitectónica que se llama Arquitectura X, profesor y docente universitario y sobre todo conocedor del urbanismo nipón, múltiples viajes a Tokio y conferencista en esta materia. Y por otro lado, el arquitecto José Morales, actual secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial del municipio de Quito, exfuncionario de la GIZ como coordinador del programa de agendas urbanas en el marco de ciudades sostenibles, exsecretario del MIDUBI en materia precisamente de ordenamiento territorial y quien cursó programas de capacitación y de formación en Tokio. Por lo tanto, dos conocedores del urbanismo nipón. Y yo que afortunadamente he tenido la ocasión de estar un par de veces en Tokio y un viaje recientemente. Este programa es factible gracias a la conducción recíproca que tenemos con José Luis Barros, con Ismael Villasís y con Santiago Guamán. Bienvenidos a Ciudad Micrófono. Arranquemos pues entonces. Bienvenidos. Muchas gracias. Comencemos contigo, Adrián. ¿De dónde viene esta fascinación por el urbanismo de Tokio, la cultura y la arquitectura de esa ciudad? Gracias, Jacobo, por la invitación, José Luis también. Un gusto estar con ustedes. Bueno, la fascinación viene desde la cultura. O sea, si nos damos cuenta, la cultura japonesa ha permeado toda la cultura planetaria, ¿no es cierto?, en casi todo lo que hacemos, sin que nos demos cuenta. Entonces, yo me pasaba dibujando Mazinger Z, Claro. ¿no es cierto?, desde que podía dibujar, o sea, segundo, tercer, cuarto grado, lo que fuera. Yo sufro de cabutismo. Sí. Entonces, hay, ¿no es cierto?, siempre estos puntos de conexión que no necesariamente los tenemos así como que de manera consciente. Ya a nivel un poquito más, si quieres, directo con lo que hacemos, ¿no es cierto?, con la arquitectura y el urbanismo. Antes de empezar la universidad, empecé también a retomar las conexiones sobre todo con el diseño japonés. Como estudié diseño en el colegio de Inglaterra, ya había ahí también unas conexiones ya más específicas con el tema. Luego en la facultad de arquitectura japonesa para nosotros siempre fue, cuando hablo de nosotros hablo de arquitectura X, María Samaniego y yo, no es que hable de nosotros de forma, por no decir yo. Entonces, siempre la arquitectura, sobre todo más contemporánea, desde Toyo Ito para acá, o sea, de Kazuyo Sejima, sobre todo Sanaka, Kazuyo Sejima, Ryuichi Nishizawa, ¿no es cierto? Y cómo ellos planteaban esta arquitectura ya absolutamente contemporánea, pero al mismo tiempo súper, o proveniente de esta cultura
aparentemente súper misteriosa para nosotros, ¿no es cierto?, que era la cultura japonesa. Y cómo esa relación profunda con su cultura producía esta arquitectura tan extraordinariamente sencilla, pero al mismo tiempo tan compleja. Entonces ya había, o sea, a ver, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué están produciendo esta arquitectura tan poco objetual y más bien muy, muy abierta, muy permeable, que tiene que tener alguna relación con lo que está pasando en la ciudad, ¿no es cierto? En Tokio. Entonces, más allá de los clichés o de las películas o lo que fuera, ya uno está buscando lo que está marcando esta forma de enfrentar la arquitectura y de resolver estos problemas, que tenía que ser necesariamente algo que ver con la cultura, obviamente, pero con la ciudad, ¿no es cierto? Siempre tenemos otra vez esos clichés, esas imágenes de Tokio, de la gente siendo empujada en el metro, o sea, el cruce ¿no es cierto?, de los cruces peatonales con millones de personas, que son clichés totales, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de que mi cuñado, el hermano de María, se casó nuevamente, y Paulina tenía un cargo en la embajada en Tokio. Entonces ellos viajaron en el 2010-2011. Y claro, el Álvaro, siendo escritor, empezó por suerte a escribir un blog, y a través del blog de él y por emails, ¿no es cierto?, empezamos a establecer como un primer contacto, una primera conexión, y él iba preguntando, a ver, sobre todo sobre la ciudad. Entonces, ¿cómo es Tokio? O sea, ¿cuánto camino? Él empezó a través de los blogs y a través de emails, ¿no es cierto?, a darnos esta información, hasta que finalmente pudimos, gracias a ellos, hacer un primer viaje Fenomenal. En 2014. Nos vas a comentar más. Es interesante que Adrián comience la narrativa de su fascinación con Mazinger, sí, porque finalmente está en nuestro subconsciente esta suerte de samurái robótico. Éramos otakus antes de que existan los otakus. Otakus. Sí, los otakus. O sea, sí, a mí, si quieres para ir en el mismo sentido de la pregunta, mi interés, y yo sí podría decir fascinación, no solo con la arquitectura japonesa, pero sino en general con la cultura japonesa, tanto la cultura más tradicional japonesa como la contemporánea, que además es muy interesante, ¿no?, por muchas razones. Me empezó en la universidad, de hecho, y fue por una casualidad en una materia que teníamos, llamaba Espacio y Sociedad, si no recuerdo mal. Nos hicieron hacer grupos de trabajo y teníamos que investigar sobre la historia de Japón. Y claro, cuando hice eso yo sabía muy poco de la historia de Japón, entonces para hacer el trabajo había que investigar y todo, pero cuando empecé a investigar me empezó a parecer fascinante, o sea, y eso es tiene una historia realmente espectacular, pero eso me hizo como interesarme mucho también en la forma de pensar de los japoneses, ¿no?, de lo que significa realmente la cultura japonesa, porque si a nosotros desde acá, desde este lado del Pacífico, nos parece la cultura japonesa muy lejana, muy, muy extraña y demás, una cosa que me pareció muy interesante cuando estuve en otros países asiáticos, sobre todo cuando estuve en Taiwán, es que al resto de asiáticos también les parecen muy raros los japoneses. Ajá. ¿No? Es como, los japoneses son otro mundo para el resto de Asia, ¿no? Y tiene mucho que ver también con su geografía, ¿no es cierto? Al final desarrollaron su cultura prácticamente aislados, ¿no es cierto?, dentro de su archipiélago, con influencias así fuertes de China, sobre todo. Pero finalmente crearon una cultura muy, muy profunda que les ha permitido también, y me imagino que tú lo habrás sentido cuando llegas a Tokio, ellos han logrado hacer una especie de mix entre un país, una cultura, podríamos decir incluso, hiper occidentalizada, ¿no es cierto?, y hiper tecnológica, hiper capitalista, ¿no? A veces uno le siente que tratan de ser más occidentales que Occidente incluso, pero al mismo tiempo son profundamente japoneses. Entonces es como una combinación de tomarlo de fuera sin perder tu identidad. Y pensando un poco en todo el conflicto de identidad que en Ecuador tenemos desde la independencia, al menos, y que toda Latinoamérica tiene desde la independencia, me pareció muy interesante, ¿no? Porque nuestro enfoque de la cultura es muy cerrado, ¿no? Es como que todo lo que viene afuera no vale, es que nuestra cultura, o sea, y además muy mal interpretada y lo que quieran, pero es un enfoque muy cerrado, ¿no?, de que no podemos perder lo que somos sin saber lo que somos, porque no tenemos ni idea. En Japón es al revés, ellos están muy claros de lo que son y no tienen el más mínimo miedo de tomar todo lo que tengan que tomar de fuera
y hacerlo japonés, ¿no? Y lo hicieron así después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tomaron la tecnología. Al principio tenían fábricas muy casi primitivas. Tomaron la tecnología de fuera y le convirtieron, le mejoraron, ¿no es cierto? Aprendieron cómo hacerlo y le japonizaron y le hicieron mejor que antes. Y con la arquitectura es lo mismo, ¿no? O sea, cuando uno ve, por ejemplo, la arquitectura de Tadao Ando, es profundamente zen, ¿no? Y tiene toda la cultura del bushido detrás y de la transparencia de los espacios entre fuera y adentro que tú tienes en una casa tradicional japonesa o en una casa de té. La tienes en la arquitectura de Tadao Ando, sin que trate de folclorizar su arquitectura. O sea, es totalmente contemporánea, totalmente minimalista, con materiales totalmente contemporáneos, pero es profundamente japonesa. Entonces, esa capacidad de la cultura japonesa, ¿no es cierto?, de tomar todo lo que necesiten tomar de fuera, sin perder lo central de su identidad, me parece fascinante, la verdad. Y sobre todo porque no lo aplican como un modelo. Exactamente. Sino que más bien lo primero que hacen es cuestionar. Ellos están cuestionando la realidad todo el tiempo. Así es. ¿No es cierto? Yo creo que una de las claves de la cultura japonesa es el poder vivir con la impermanencia. No sé si impermanencia es una palabra en español, pero bueno. Lo temporal. Que es totalmente budista, ¿no? O sea, es un concepto 100% budista. Viene del hecho de que, o sea, físicamente para Japón nada ha sido nunca permanente. Por los terremotos, las por guerras, tifones, los incendios, tsunamis, todos. Todo se destruye todo el tiempo. Siempre hay este proceso de destrucción. Entonces, para ellos, filosóficamente, la relación con, ¿no es cierto?, con este paso tan corto que tenemos marca todo lo que hacen. Entonces, y desde esa perspectiva, Adrián, ¿cómo definirías, cómo caracterizarías este urbanismo, la repercusión de estos principios y esencias en la ciudad? Justamente yo creo que una de las claves es eso, o sea, el no pretender que la ciudad sea permanente, o el entender a la ciudad como algo que es, ¿no es cierto?, es un producto de la cultura, y si esa cultura está hablando de la no permanencia, de la impermanencia, ¿no es cierto?, del cambio constante que es necesario en la vida, entonces la ciudad refleja eso. No tienen el concepto arraigado de centro. No existe el centro en la cultura japonesa, no solo en las ciudades, no hay centro. Es cierto, en Tokio uno no tiene la impresión de estar en Shinjuku, en el centro. En realidad es una suerte de continuo, de múltiples centros, como si fuese un organismo que se ha repandido a través de microcélulas, generando una suerte de metabolismo. Y todo conectado en trenes. Todo conectado muy bien. O sea, y peatonalmente. Entonces, al no tener esa obsesión con el centro, ni la obsesión con los monumentos, no existen monumentos para los japoneses. No, desde los templos, ¿no? ¿Por qué no existen monumentos? Solo para entender. Yo creo que, o sea, a ver, otra de las cosas fascinantes de Japón es que mucho de lo que, ¿no es cierto?, entendemos como estas raíces profundas en su cultura, y tú les preguntas, o sea, o tratas de descubrir de dónde viene, o no sé si no te quieren decir o no es correcto o no es, ¿no es cierto?, pero finalmente ni ellos saben. O sea, tú no puedes hacer una pregunta directa. Por ejemplo, hay un famoso documental de la BBC que le preguntan a un monje qué quiere decir wabi-sabi, y el monje te dice todo lo que, pero menos lo que es el wabi-sabi, porque no. O sea, no están atados a esta idea de tener unos conceptos claros y definidos. Por cierto, cuando uno camina por Tokio, por esas callejuelas, esos meandros laberínticos... Los que no tienen acera. Que no tienen acera. Sí, yo creo que es el primer shock. Yo tuve 2 shocks en Japón. Tuve la suerte de vivir 3 meses en curso allá. Y es la única vez que he estado ya desde hace mucho tiempo. A lo mejor me olvido algunas cosas. Van a ser 20 años casi. Estuve en el 2006. Pero realmente el impacto es tan grande que uno no se olvida de un montón de cosas. Y a mí las 2 cosas que más me choquearon fue la primera, la cantidad de estos callejones, ¿no?, que además están llenos de estas máquinas que expenden entre colas y sake y cerveza y de todo. Y mini templos y cementerios. Ajá, y todo está como mezclado. Pero es o sea que la única diferencia la única división, digamos, entre el espacio vehicular y el espacio peatonal era una línea en el piso. Y la otra cosa que me sorprendió es que, con excepción de las partes más desarrolladas, ¿no es cierto?, Ginza o Motesando, o esos sectores, las zonas más pequeñas, ¿no es cierto?, como más ¿cómo diría?, más de clase media para abajo incluso,
No existe el soterramiento de cables. Así Eso es una cosa que me sorprendió. Y yo me acuerdo cuando estuvimos en Sí. la inauguración de algún espacio que nos llevaron a conocer. Claro, los cables estaban afuera, ¿no? Entonces uno lo primero que se imagina es que hay que soterrar los cables y les preguntamos, ¿y por qué no soterran los cables? Y nos quedaron viendo con cara de ¿para qué? O sea, como... La verdad nunca me lo había preguntado. Es como, y eso es lo que tú decías, ¿no? Uno viene con preconcepciones de cómo debe ser y nunca se lo cuestiona. No, además, o sea, y todo tiene que ver con cuestiones finalmente prácticas. Claro, me dijeron, eso es muy caro. Es muy caro y en los terremotos, adiós, ¿cierto? O sea, es un problemaza porque se van a desconectar de todas maneras. Terremotos, incendios, etcétera. ¿Para qué tenemos soterrado? Que es una obsesión europea, ¿no es cierto? Enterrar los cables por una cuestión, o sea, no, ¿para qué? Los retiros, por ejemplo. Es algo súper obvio, o sea, uno va, y todos estos callejones, estos espacios intermedios, ¿no es cierto? Que vienen de la cultura, o sea, o de la arquitectura y su relación con el exterior, que viene ya, que es milenaria, ¿no es cierto? Esta conexión que tienen con la naturaleza, porque finalmente si todo es efímero, las estructuras que hacían siempre eran efímeras, ¿no es cierto? No eran permanentes, la arquitectura siempre ha sido... El módulo tradicional de la casa japonesa de madera pequeña, reproducida, reciclada, mejorada, Está hecha para caerse. hecha para caerse, flexible. Nada es fijo, porque ¿para qué voy a hacer algo fijo si se va a caer o se le va a llevar el viento, el tsunami, el agua, el incendio, lo que fuera? Entonces, ¿no es cierto? Estos espacios intermedios son fundamentales. Eso también es otro aspecto que hace que la ciudad sea tan exitosa, digamos, o que funcione tan bien. Los espacios intermedios, o sea, es el perder el límite entre el interior y el exterior. Entonces, estos espacios intermedios, o el estar ellos como, digamos, como humanos entre lo que hace el humano y la naturaleza, ¿cierto? Es algo que viene desde sus principios básicos de habitar esta isla en donde nada es permanente, en donde todo puede ser destruido en un instante. Y eso se traduce a temas prácticos lógicos, como esto de los cables o los retiros. Jamás puedes tener un edificio adosado al otro porque ese edificio destruye al otro. Aquí en Bahía, en el terremoto del 2016, fue absolutamente evidente. Nada ha cambiado en la planificación ecuatoriana que evite que los edificios se destruyan el uno al otro. En el centro de Bahía, en Puerto Viejo, las casas esquineras estaban hacia la calle, destruidas y las del centro se destruyeron entre sí por esto. Entonces en Tokio tienes un retiro de 50 centímetros de un lado y 50 del otro, que producen estos callejones de 1 metro. Eso es para que los edificios no se destruyan entre sí, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo genera un espacio urbano que no puede quedar vacío. Y esto empezaba entre las casas, ¿no es cierto? Primero en las viviendas, que en una vivienda, un espacio de 1 metro entre viviendas es mucho más jardinable, si quieres, o más practicable como acceso. Pero en los edificios, en Ginza, por ejemplo, es impresionante, porque una cosa es una relación de un espacio de 1 metro, 1,20 m, con casas de 2 pisos, a mantener ese metro en edificios de 30 pisos. ¿no sé? O de 20. Y igual son espacios que tienen un nivel de uso a veces lleno de jabas, lleno de lo que fuera, pero siguen siendo parte del tejido urbano. Cuando uno recorre estas callejuelas de Tokio, da la impresión, y parece que la normativa sustenta esta impresión, que hay mucha libertad para definir dentro de tu lote lo que puedes hacer. Es decir, que hay muy poca regulación urbana, más bien mucha flexibilidad en el marco regulatorio para que las posibilidades de hacer actividades económicas, reciclar el suelo, la morfología de la casa, tenga esta flexibilidad, esta atemporalidad, esta precariedad, adaptándose a las economías locales, mientras que, paralelamente, los sistemas de transporte están perfectamente gerenciados y tienen tecnología de primera. Es como si habría una dicotomía. Por un lado, la propiedad privada autorregulada, gestionada, con pequeños carpinteros, masones, arquitectos de barrio, y por otro lado, la infraestructura pública costosa, financiada con instrumentos sofisticados, pero que llegue y conecte estas células generando un organismo continuo. ¿Tú cómo ves esa posibilidad de dar más libertad a la iniciativa privada, pero más capacidad gerencial a las infraestructuras públicas? Bueno, la legislación actual del Ecuador te permite un poco eso, ¿no? Y jalándome un poco a algún momento cuando debo decir que en buena manera la famosa LOTUX nace de varias personas que fuimos a ese curso en Japón.
No, porque fue ahí cuando nos enteramos, porque aquí jamás lo habíamos escuchado. Ustedes saben, no hay formación formal de urbanistas en Ecuador, realmente no es así. Somos todos arquitectos que de alguna manera hemos aprendido el oficio, ¿no? Sea estudiando fuera o aprendiéndolo en el camino, pero como tal no hay. La primera cosa que aprendimos con mucha fuerza es la necesidad de tener una legislación nacional sólida que te permita sostener esa libertad, si tú quieres, o esa flexibilidad. Porque sí es flexibilidad, pero flexibilidad dentro de unos marcos establecidos, ¿no? Porque si no sería un caos, es así. Por darte un ejemplo muy sencillo, los famosos edificios lápiz que se ven en todo lado en Japón. Eso tiene un origen incluso de la época de los explícanos shogunes, un poco, ¿no? qué es esto. Bueno, los edificios lápiz son una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Uno ve unos edificios que tienen un frente muy cortito, ¿no? Un fondo muy largo y que tienen los pisos que sea, ¿no? Son una cosa que yo no sé cómo no sé qué es esta cosa, ¿no? No sé cómo viven ahí adentro. Pero tiene que ver con un tema de impuestos, porque tradicionalmente se cobraba el impuesto en función del frente del predio, que sé en algunos países de Europa pasaba lo mismo. Pero eso se ha mantenido. Entonces, claro, resulta que lo que tendieron a hacer es predios con frentes muy chiquitos para pagar menos impuestos. Esa es la única razón. Una eficiencia. No hay más razón. Una acotación. Por ley en el Japón, los lotes tienen que tener una sola construcción por lote. Sí, y no existe la unificación, existe solo la subdivisión. Tú vas heredando y se va subdividiendo el lote. Entonces, nunca va a haber un lote, ¿no es cierto?, que se puede unir. O sea, estos lotes pequeñitos jamás pueden unirse para hacer que es la tendencia, lo que nosotros procuramos hacer. Allá no, por todos estos temas legales de herencias, de impuestos, etcétera, y terminas con esos edificios o con las famosas microcasas, ¿no es cierto? Yo pensaría que la principal diferencia entre la manera en la que nosotros hemos venido haciendo, y es un poco el cambio que está generando en estos años acá también, en Latinoamérica en general, es que nosotros heredamos mucho la idea de la normativa a través del zoning. Sí. No, y es un zoning adaptado a la final, Sí. pero es un zoning a la final. Y eso es como hemos venido manejando la norma. Y eso ¿Qué es el zoning? O sea, el zoning es cuando tú dices, a ver, esta zona tiene que ser residencial, esta zona tiene que tener comercio, tal, que esto es heredado, digamos, del urbanismo moderno de principio del siglo XX. Que caló muy fuertemente en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que es donde es hiper estricto, ¿no? O sea... Y porque tienes el territorio para hacer lo que te dé la gana con un zoning que... Porque tampoco funciona bien, o sea, los suburbios son un desastre, ¿no? O sea, y tú decías hace un momento, José, hablaste de la palabra caos. Y efectivamente, cuando uno por primera vez se enfrenta al paisaje de Tokio, da la impresión de que es caótica. Pero no lo es. Eso es lo interesante, ¿no? O sea, eso es... ¿Cómo se mueve 40 millones de personas sin que haya congestión? O sea, sí hay, pero manejable. Ajá. O sea, es que hay un término que tú hablabas de escalas. O sea, la gente dice escala humana. No hay otra escala que la humana. Es como decir lenguaje humano. No hay otro lenguaje que el humano. La escala y el lenguaje son herramientas que utilizamos y tenemos para entender el mundo, ¿no es cierto? Para describirlo, acotarlo. Entonces, la escala es escala, no más. Y Tokio y Quito tienen escalas diversas, pero no hay que confundir tamaño con escala. Es gigantesca en tamaño, pero la escala de Tokio es... O sea, las escalas son muy pequeñas, pequeñitas, ¿no es cierto? Entonces, la ciudad está manejada, administrada y pensada desde estos pequeñísimos núcleos, no centros, sino núcleos, ¿no es cierto?, de vivienda, o sea, de uso mixto real, porque esos usos no han cambiado desde el periodo Edo en muchos casos. Entonces, por más que la ciudad ha sido destruida, el sitio donde estaban los zapateros de tal barrio sigue siendo el sitio de los zapateros, el de las comidas. Esos usos, justamente por la impermanencia, un poco es lo que... O sea, lo físico es impermanente, pero el uso no. El uso, la tradición, la transmisión del conocimiento es fundamental para ellos, porque es lo único que permanece. Entonces, y eso genera estos órdenes que son subyacentes a la forma. Entonces, la forma aparentemente es caótica, o el resultado formal o físico construido parecería caótico, pero tiene un sentido absolutamente arraigado al uso y a lo que la gente hace, al comportamiento de la gente, a lo que ellos necesitan hacer para vivir, ¿no es cierto?, todos los días. Es una hipermixticidad de usos, además, ¿no? O sea, todo convive con todo. Claro. Y eso también es totalmente diferente a la idea nuestra del zoning, ¿no es cierto? Decir solo residencia, no, eso no existe. Hay sí concentraciones de ciertas cosas, ¿no es cierto? Los grandes edificios están concentrados en ciertos sectores, que si bien no son centralidades propiamente ni centros, sí son como los sitios en los que eso pasa. Sí. La típica imagen que uno tiene
de toda esa cantidad de rascacielos. Sí, de rascacielos, pero más que nada de corporaciones, edificios. No, de letreros lumínicos, ¿no es cierto? Ya, sí. De anuncios hiper, además tecnológicos, son en Shibuya, Shinjuku, etcétera. Están solo ahí, pues, o sea, no lo ves en el resto de la ciudad, ¿no? Eso está súper normado. ¿Qué es que te venden? Pero está en todo normado, lado. es ahí, ¿no es cierto? Es solo ahí. No me acuerdo cómo se llamaba, donde está el distrito tecnológico, es Akihabara. Akihabara es el distrito tecnológico, Sí. ¿no? Y es un poco por norma, un poco por costumbre, pero sí hay mucha norma. Lo que pasa es que la norma tiene un enfoque diferente. El zoning, o como lo hemos venido manejando nosotros de aquí, tiene un enfoque muy de lo que le pasa dentro al lote y cómo se ve el edificio. Sí. Allá tiene mucho más que ver con lo que pasa afuera y las relaciones entre edificios, ¿no? Eso es clave. El pensamiento o el concepto occidental es de lo hiper privado y de mi lote para adentro. Y eso generó el urbanismo moderno que es, o sea, absolutamente fallido. Yo creo Claro, que no ya funciona. se ha comprobado que no funciona para nada, ¿cierto? En todo el planeta. Porque estás pensando de lote para adentro. En Tokio es al revés. En Japón en general, siempre tienes que pensar lo que está pasando hacia afuera. Aquí tenemos muchísimo miedo a ciertos términos del jergo urbanístico, que es, por ejemplo, la expansión urbana, la conurbación. Y los vemos casi como cáncer del fenómeno urbano. Entonces, uno de los grandes temores que tenemos los planificadores urbanos es que se conurbe Quito con Machachi o que se conurbe Quito con Cayambe. Y eventualmente Tokio-Yokohama es lo más desarrollado de una conurbación que ha producido el mundo, el universo humano. Y en la práctica, al escucharles hablar, parecería que esta conurbación no es más que la conectividad micro de tejidos históricos tradicionales de pequeños burgos del periodo Edo, con conectividades subterráneas muy poderosas que hacen que el sistema nervioso de la ciudad funcione como un todo coherente. Y eso podría ser igualmente una muy buena pista para repensar la relación entre las ciudades del área metropolitana de Quito. Tenemos miedo a la expansión, pero en realidad Tokio demuestra que hay expansión coherente, no alienante, que tiene tejido cultural y económico productivo y que no pasa factura en tiempos de conectividad salvajes. ¿Cómo ven esta lección del urbanismo a escala mayor ustedes? Bueno, el real problema de la expansión en las ciudades latinoamericanas es que lo hemos hecho con el modelo estadounidense, que es expansión basada en la movilidad en auto. Eso no funciona, eso es un desastre y Relación estamos aquí bien centro-suburbio. sentados en el mejor ejemplo de lo problemático que es, ¿no? Como yo te decía hace un rato, yo tengo un principio básico para mí en el urbanismo, es no metas más gente donde solo puedes llegar en auto. Eso no puede hacer, es un desastre. Lo estamos viviendo, lo vive Bogotá todos los días, lo vive Ciudad de México, lo vivimos nosotros, ¿no? Las ciudades asiáticas en general planifican primero el sistema de transporte antes de la expansión. Y los procesos de expansión son hipercontrolados. O sea, en Japón no se puede hacer expansión urbana sin plan parcial, ¿no? Y es un plan parcial en el que está todo perfectamente planificado. Es decir, si es que una zona es rural y va a pasar a ser urbana, ese pedazo tiene que estar perfectamente planificado en sus vías y equipamientos y ahí recién se incluye. Ya lo que pasa dentro de cada predio no importa, me da igual. Yo les doy la norma y ya sabrán qué hacen. Pero yo necesito garantizar que lo que pasa y la conectividad y el transporte y todo esté garantizado. Y es así, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué funcionan con sus complejidades y sus dificultades? Porque tampoco es que no tengan problemas, tienen un montón de problemas. Pero funcionan porque están muy bien conectados con transporte público masivo, ¿no? Entonces, uno en Tokio, por ejemplo, si es que uno tuviera que moverse solo en pie o solo a pie o solo en auto, como lo hacen, no sé, en Miami, sería imposible, o sea, uno no podría moverse. Uno se mueve en Tokio en metro, porque uno sabe que uno tiene que ir de tal estación a tal estación y no interesa lo que pase en el intermedio, solo sé que tengo que llegar allá y después regreso por ahí mismo. Si no, no habría manera. Y lo mismo pasa en muchos países de Europa, ¿no? A mí por ejemplo, me sorprende mucho me sorprendió mucho cuando conocí Frankfurt, por ejemplo, ¿no? Es el centro financiero de Europa. Tiene 700,000 habitantes. Muy bien conectado. Chiquito. Pero todo el mundo vive alrededor, o sea, hay una gran dispersión urbana ahí, pero está perfectamente conectado. Además se conecta con Basilea, con Estrasburgo. Exacto. Entonces sería como si yo vivo en Rotterdam. Machachi, ¿no es cierto? Yo podría, o puedo vivir en Cayambe, como mucha gente. Quito tiene mucho de eso, gente que trabaja en Quito, o estudia en Quito, pero vive en Cayambe, vive en Machachi, en Uyumbicho, ¿no es cierto? Les toca venir en bus en unas condiciones que no son exactamente las mejores y se demoran 2 horas en la mañana, sino más.
y 2 horas en la tarde-noche. Eso en Tokio o en Japón, o los países asiáticos en general, como se planifica siempre la inversión en transporte público primero, o sea, te aseguras que tengan cómo llegar esa gente antes de decir que pueden ir allá, ¿no? Adrián, algo que es fascinante es que tú decías al inicio, Tokio ha sufrido terremotos, incendios, guerras nucleares, guerras mundiales, y de verdad es una ciudad que ha aprendido a destruirse y a reconstruirse continuamente. Tiene esta capacidad de regenerarse. Y esa regeneración se hace esencialmente con un microtejido urbano a cargo de carpinteros, de masones, de emprendedores, de panaderos, de gente que construye economías locales, casi sin ninguna intervención gubernamental. Es casi una autoproducción comunitaria, autoorganizada de vivienda, que en el fondo podría tener alguna similitud con la producción informal de vivienda de nuestras ciudades. O sea, yo creo que la clave para poder, otra vez, o sea, para poder trasladar, si se quiere, o para poder aprender de Tokio y aplicar a Quito es precisamente la escala. La escala y no sé si es falta de regularización o la desregularización, ¿no es cierto?, de esta, o sea, o la libertad para poder trabajar, ¿no es cierto?, con unos límites muy claros, pero con lo que realmente da respuesta a la necesidad. El problema que tenemos siempre es que estamos imponiendo, ¿no es cierto? Entonces todos los planes, otra vez el pensamiento moderno, ¿no es cierto?, de imponer, yo sé más que o sea, yo fui preparado, informado, exacto, entonces tengo que venir a decir, aquí esta ciudad no funciona, pero mi plan europeo o mi plan de Barcelona o lo que fuera, o mi modelo me dice que esto es lo que tengo que aplicar y aplico y así debe funcionar. Y eso no sirve para nada, ya sabemos. Entonces, Tokio está súper limitada, como dice el Pepe. O sea, de hecho hay unas zonas donde hay una cerca que dice aquí se acaba Tokio. O sea, increíblemente. O sea, aquí se acaba y el resto es verde. No puedes tocar, no te puedes mover. Pero entonces, al estos lotes o al estar la ciudad ya limitada y estos lotes solamente irse subdividiendo, tú sabes que se van a ir subdividiendo, toda la ciudad está servida por el transporte, por infraestructura, ya pagaste impuestos, entonces te permite invertir. Ok, yo sé que este lote de mis padres, que hace 100 años es como un lote promedio de Quito, ahora cada 25 años se ha ido más o menos reciclando cada generación, ahora me puedo hacer una microcasa, pero esa microcasa hecha por Kazuyo Sejima probablemente te cuesta lo mismo que construirte una casa aquí en Quito, o menos, de hecho mucho menos. O sea, es increíble, la gente piensa no, pero es así. ¿Pero por qué? Porque ya la ciudad está, o sea, la estructura de la ciudad, esta infraestructura general ya está pagada, ya está servida, ¿no es cierto? Y yo puedo invertir a nivel privado sin mayor problema de normativa tampoco. Nadie me está diciendo, usted aquí no puede hacer una casa, usted aquí no puede hacer un edificio. No, si le avanza, haga. No tiene que meter parqueos, no me importa la altura de entrepiso, usted tiene que respetar la luz que le llega al vecino, la sombra, ¿no es cierto? Que su edificio no bote al resto, pero haga lo que pueda. De hecho, daría la impresión que este laxismo regulatorio ha permitido que la producción de vivienda, y esencialmente de vivienda de bajo costo, pequeños departamentos que se alquilan en áreas más o menos centrales y que pueden ser alquilados por estudiantes, por jóvenes en inicio de carrera, por parejas en proceso de formación familiar, haya suplantado la producción de vivienda social del Estado. Uno cuando visita Tokio no tiene la impresión de, como en el sur de Quito, en Quitumbo o en Bicentenario, ver programas estatales de vivienda. Parecería que la producción colectiva de vivienda es la que garantiza accesibilidad y posibilidades de inserción económica. Bueno, no soy yo un experto en el tema de vivienda en Japón, pero lo que sí te podría decir es que yo creo que hay dos temas que lo hacen ahí sí muy distinto de nuestra realidad, ¿no? La una es que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, le apostó 100% al capitalismo consumista extremo, ¿no? De hecho, uno de los serios problemas que tiene Japón es la cantidad de basura que se genera. A pesar de que ellos reciclan un montón, igual sigue siendo el 10% o alguna cosa así de la basura que se genera. Entonces han tenido que hacer unas estrategias tecnológicas brutales para poder quemar, incinerar basura para que no ocupen tanto espacio y demás. Entonces, porque ellos se basan en el concepto del consumo, ¿no? La producción para consumir y que todo el mundo consuma lo más posible. Y eso es un poco lo que le da también identidad a las ciudades japonesas y sobre todo Tokio, ¿no? Tokio es la ciudad del hiperconsumo, o sea, y uno encuentra cosas que uno no podría imaginarse.
Pero también hay que tomar en cuenta que la sociedad japonesa es una sociedad extremadamente respetuosa de las normas y las reglas, ¿no? O sea, un japonés no hace absolutamente, no importa de qué clase social sea, no hace nada que esté fuera de la norma. Y eso incluye la manera en la que tú recibes una tarjeta de presentación. Tienes que recibir con las dos manos, saludar y decir, qué bonito, le guardar. O sea, es toda una cultura del hiperrespeto, pero también tiene que ver con la norma, de todo lo que sea. Entonces, si la norma me dice que aquí yo no puedo moverme un centímetro más, no se van a mover un centímetro más. Eso no va a pasar. Y eso sí es muy diferente con nuestra cultura, ¿no? O sea, nuestra cultura es más bien al revés. Nuestra cultura es la del... Y puede tener que ver un poco con el tema de la imposición, ¿no? Que es... O sea, la ley no es mía, ¿no? La ley no es para mí, es por si me ven, ¿no? Y eso lo vemos desgraciadamente en muchas cosas. Las normas que tú mencionas siempre son acuerdos del rey, o sea, y todo se acuerda. Pero nadie los cuestiona, ¿no? O sea, es como, eso es y punto. Pero porque están acordadas. O sea, los planes económicos japoneses se hacen para 50 años, por ejemplo, no son planes de... Así es. Y se debaten, y se debaten, y se debaten a toda escala y a todo nivel. Porque ese nivel, otra vez, lo mismo que pasa en la ciudad, que todo es, ¿no es cierto?, estas escalas lógicas con las personas que conozco también se introduce a la política y a la representación política. Entonces yo sí puedo tener acceso real a la toma de decisiones, porque el proceso de discusión sobre leyes importantes va permeando a toda escala y llega al ciudadano. El ciudadano dice a su representante, ese representante pasa a la siguiente proceso, cámara, lo que fuera, y se escucha, se debate a toda escala. Entonces las normas y las leyes son generadas por la gente, no son impuestas. Sí, pero los canales también son hiperjerárquicos, ¿no? Porque Japón es una sociedad profundamente jerarquizada, ¿no? A mí me sorprendía mucho en cualquier oficina el tratamiento que los empleados dan a su jefe es como el que le daban al señor feudal, ¿no? O sea, además es cuando uno el término para todo el mundo es san, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Jacobo-san. Claro. Tu jefe es Jacobo-sama, ¿no? Ya no es san, ¿no? Y si es que fuera ya el gerente Sanji, tal vez, ¿no? O sea, son las mismas jerarquías del sistema samurái. Y lo mismo es con el sistema político, ¿no? Si bien hay mucha discusión y muchas cosas, pero ellos respetan muchísimo los canales, ¿no? Este es mi espacio, en este espacio yo le saco el jugo, yo participo lo que tengo que participar, ahora le toca a usted, señor, y en eso ya no me meto, porque ese es su espacio. Es muy diferente, en eso sí es muy, muy diferente a nuestra sociedad. Y eso no se va a poder comparar. O sea, y entonces la idea sería, ¿cómo adaptas estos principios? Sabiendo que nosotros no vamos a llegar a... Y no tenemos, o sea, no vamos a hacer nunca jamás esa cultura de respeto por los demás. Pero José Luis hace un momento en el break decía que la concepción del patrimonio es absolutamente distinta en la cultura japonesa que en la cultura occidental. Mientras que la tradición parece tener una fuerza casi sagrada y de ordenamiento social, parecería que la noción de monumentos que tú evocabas al inicio y la noción de historia y continuidad y permanencia no lo es. Es como si lo intangible tendría un valor enorme y no forzosamente la materialidad de lo tangible, Adrián. Totalmente, o sea, no se aferran a lo físico, ¿no es cierto? O a la materialidad y más bien a lo que esa materialidad está representando, que es el uso y la relación, ¿no es cierto?, que ellos tienen con la vida, con lo que hacen. El problema del patrimonio que nosotros tenemos en la cultura occidental, el patrimonio a conservar, a revitalizar, costoso y muchas veces fosilizado, que va generando vacíos urbanos muy difíciles de rellenar y de reciclar y de revitalizar, parecería que los japoneses no lo tienen. Que en la práctica es el reciclaje y el movimiento continuo de la materia que adquiere nueva forma a través de la tradición y la cultura que les permite influenciar y darle vida al tejido urbano. No saben por qué razón, ¿no es cierto? Por ejemplo, los templos se van reconstruyendo o destruyendo y reconstruyendo, reciclando, si quieres, como quieras, ponerle el nombre cada 25 años. Eso se traduce en términos efectivos también que las viviendas en Tokio ahora tienen un promedio de vida de 26 años. Un poco la raíz parece ser que por cuestiones de salud se moría tu padre, o sea, se morían tus padres, digamos, y no sabías de qué se había muerto. Entonces se destruía la casa para asegurarte que no quede nada de la enfermedad y luego se reconstruía. Esto se traducía a más bien temas muy místicos, ¿no es cierto? No era, pero parece que esa es un poco la razón. La otra es porque se iba a destruir por incendios. Entonces la cuestión física más la practicidad
genera esta supra, ¿no es cierto? O sea, este paraguas cultural mucho más, si quieres, místico, más profundo, ¿no es cierto? Porque lo práctico finalmente se puede perder, o sea, yo tengo que tener, si quieres, una leyenda detrás de todo para que se arraigue, ¿no es cierto? O sea, o algo mucho más potente que la simple practicidad. Entonces, eso genera ya, o se arraiga en la cultura y hace que eso permea todo, o sea, todo lo que es construido. Saben ellos que no puede durar más o menos más de una generación y no debe. No saben por qué, pero saben que tiene que ser así. Entonces, eso les permite, ¿no es cierto? O finalmente viven mejor. O sea, ¿para qué hacemos todo esto? Es para vivir, ¿no es cierto? O sea, para que la vida sea la que esté en permanente desarrollo, si quieres, o ganar calidad de vida. El mantener edificios simplemente porque los consideramos o porque un grupo lo considera parte del patrimonio o porque un grupo de personas lo considera mejor a ese edificio que el que está al lado, es absolutamente relativo y casi siempre no responde a la realidad y a la dinámica de la vida que es la ciudad, ¿no es cierto? Entonces ellos no tienen problema absoluto. Incluso, como te digo, los templos, de alguna manera, o sea, en los templos, os dices, ¿cómo es posible que estén? Porque vas y ves, o sea, la madera en 25 años, dices, no, se puede mantener, ¿no? Tiene que ser reciclada, cambiada, movida. Y eso es una forma, por ejemplo, en el templo de Ise, de transmitir el conocimiento, la cultura. Entonces, cada 25 años, en Ise creo que es cada 20 años, se construye al lado, el mismo templo se construye, se reconstruye al lado, literal. ¿Para qué? Para que yo, ¿no es cierto?, el que construí, pueda hacerlo con mi hijo o con mi aprendiz, y esto desde hace 1000 años. Entonces eso quiere decir que es el mismo templo. Si te pones a pensar, es el mismo templo hecho por las mismas personas. O sea, es un templo, si quieres, se llama más profundamente, es un templo y una persona haciendo lo mismo durante 1000 años. Haciéndolo tal cual, además. Tal cual. Porque sí es una concepción diferente de la concepción más europea de patrimonio, ¿no? Yo pensaría que en el caso de Japón es mucho más importante el tema de la tradición, ¿no? Entonces, si bien el edificio físicamente no necesita mantenerse, cuando lo vuelves a hacer, lo haces exactamente igual. Y no solamente con el mismo diseño, sino con las mismas técnicas y con la misma ceremonia. Es principalmente los templos, ¿no? O sea, no tengo mucho más en la cabeza. Más allá de Kioto, ¿no? Kioto que sí, además la única ciudad que no fue bombardeada, que sí mantiene, digamos, una buena parte de su arquitectura preindustrial. El resto de Japón es prácticamente los templos, ¿no? Pero hay que pensar también que parte de su tradición es justamente la renovación, ¿no? Como tú bien lo decías. Y no solamente cuando desarmas una casa, sino cuando la cambias cuando cambia la estación. Nosotros siempre tenemos la visión típica, y ahorita que veo estos me acordé, ¿no es cierto?, de los paneles de papel de arroz y todo. Esos no se usan en verano. En verano los guardas. Desarmas, le guardas. O sea, la casa se transforma en función con la estación, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Es de nuevo lo primero que tú decías, la idea de la impermanencia está profundamente arraigada en la vida del japonés, ¿no? Y en la forma de pensar. Y eso se lo ve incluso en cosas muy trágicas como la cantidad de suicidios que hay en Japón, ¿no? Los trenes en Japón son extremadamente precisos y puntuales, excepto cuando alguien se lanzó a las vías del tren. Es así, claro, ¿no? O sea, claro. Si es que el tren paró es porque ahora quién se lanzó a la vía del tren. Ahora hay barreras. Ahora hay barreras, claro, tienes puertas automáticas y barreras, cosas así. Sí, cuando yo fui ya habían. Sobre aquí en todas las estaciones, porque todos. La gente se lanza. Sí. Pero también tiene que ver mucho con la obsesión que tienen por el trabajo, ¿no? Y es una mezcla de su cultura, del deber hacia su nación, y hacia su emperadora a la final, ¿no? Que se traduce en el deber hacia la empresa, pero también en el que tienes que hacer lo máximo posible porque no sabes si mañana vas a estar aquí, ¿no? Eso también tiene problemas complicados, por ejemplo, que la mayor tasa de divorcios en Japón se da con los jubilados, ¿no? Porque esposo y esposa no se ven nunca, o sea, es muy mal visto que uno llegue temprano a su casa, ¿no? Y que no se vaya a tomar unos tragos con sus compañeros de trabajo, porque sigues trabajando, ¿no? O sea, sigues hablando de trabajo y demás. O sea, todo el mundo llega a 11 de la noche a la casa, es lo normal. Esposo y esposa. Y claro, cuando ya se jubilan, ya les toca conocerse, normalmente no se caen muy bien. Entonces, claro, la tasa de divorciados viejitos es enorme, ¿no? Y además en una pirámide poblacional. Viven 100 años. Claro, viven 100 años, una pirámide poblacional en lo que todo el mundo es viejito, ¿no? Entonces es impresionante, pero sí, o sea, eso es bien interesante. Sin embargo,
Eso no quiere decir que no existe el patrimonio, si bien para ellos tal vez es un tema más de tradición, no es que no exista, tiene una concepción diferente tal vez, ¿no? Es decir, es en lo que pueden estar, en lo que sí se puede tener en común en la visión más occidental o más europea de patrimonio, y la visión tal vez más asiática de tradición, es la necesidad de conservar algo, ¿no es cierto?, que es parte de tu identidad, sea una identidad cultural o sea una identidad religiosa, como es el tema de los templos, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría en Japón, si se cae un templo por un terremoto, no reconstruirle exactamente igual como era. O sea, a nadie se le ocurriría hacer una cosa totalmente moderna. Tal vez hacer una cosa moderna al lado, ¿no? Tal vez, si es que tienen espacio más necesito. Pero el templo que se cayó tiene que ser exactamente igual, construido mediante las mismas técnicas y mediante la misma ceremonia. Eso es lo único permanente en Japón y es la tradición. Pero esa tradición tiene que ver otra vez con valores que no son físicos, ¿no es cierto? O sea, no es el mantener, o ni siquiera por valores estéticos, nada que ver, o sea, es una cuestión por lo que representa. Exactamente. Entonces, existe patrimonio construido, sí existe, incluso moderno, ¿no es cierto? Pero si ese patrimonio no tiene sentido y no sirve, se desecha. Así es. Si no está siendo usado, si no es parte de más que yo, no sé si el término tradición es como creo que más occidental, es bastante más complejo que la tradición, ¿cierto? Es esta transmisión del conocimiento y del cómo vivir mejor, además en sociedad, ¿cierto? Nunca es individual, siempre es en sociedad, siempre es el bien común, todo lo que se hace en común, por eso la gente también llega. O sea, realmente lo único que hace solo es dormir prácticamente. Los baños públicos, la comida es pública y eso no es algo por el tamaño de Tokio o porque no hay espacio. No, ha sido así siempre. Que un oficinista se quede dormido en la calle, por ejemplo, es normal. O sea, ha trabajado mucho, qué bien. La gente se duerme en el metro, ¿no? Y además con dos tragos están borrachos porque físicamente no aguantan el alcohol. Entonces, después de trabajar 12 horas, un par de saques y estás dormido en la calle porque no alcanzas el metro. Pero esto es parte, o sea, es incluso parte si quieres, del respeto y del espacio urbano, ¿cierto? O sea, la ciudad es de los demás. Entonces, el Museo de Arte Occidental de Le Corbusier es un ejemplo perfecto del esfuerzo que hicieron para mantener ese edificio, pero porque es fundamental, porque además marca este punto de inflexión, o sea, cuando llega la arquitectura moderna y genera toda esta arquitectura japonesa. Al frente está el Teatro Nacional, ¿no es cierto? Hecho por uno de sus discípulos. Pero tuvieron que introducir la estructura nueva, los famosos rodillos, puedes ver lo que hicieron en toda la intervención en el edificio de Le Corbusier. Tampoco tienen miedo de intervenir en el edificio, evidentemente. Claro. Se tuvo que cambiar un poco la fachada, el acceso, sigue siendo permeable, sigue siendo el mismo, pero si hay que intervenir para mantener, pues que sea así. Pero es porque es un museo que es utilizado en Ueno por un montón de gente. Luego tienes el famoso Hotel Okura, que era pero ícono, hecho, ¿no es cierto? Es el que se va a derrocar, el que se derrocó. O sea, se derrocó. Y el edificio podría haber estado perfecto, pero no cumplía con las expectativas que tenía ya estructuralmente de uso, o sea, todos los temas prácticos, pero también de imagen y de lo que necesitaba la ciudad para las Olimpiadas. Entonces, Taniguchi padre hace el edificio y tiene el famoso lobby y los sillones y todo que eran, pero yo no pude conocer, es una de las cosas que me arrepiento. Pasamos en el bus y no nos dimos 10 minutos para bajar y conocer, porque dijimos, va a estar aquí. Es lo que nos dice. O sea, claro, uno asume, eso no se va a topar para siempre. Entonces, la próxima que venga, vuelvo. No. Se bota o sea, se remodela en parte y se bota y se destruye el famoso lobby y todos los espacios hechos por Taniguchi y lo hace su hijo. Su hijo, que normalmente diría, no toquen la obra de mi padre, no puede ser. No. Bien, yo tengo que ser el que cambie eso, él acepta el cambio. Y lo voy a hacer mejor. Lo voy a hacer mejor. Sí. Y mantiene ciertas cosas, lo que fuera, pero es ese proceso. Es destrucción creativa en el estilo schumpeteriano. O sea, hay que destruir para volver a crear y renovar. Y en función del bien común, yo no puedo estar pensando en mí, en mi metro cuadrado, de mi colectivo de 4 o 5 personas. Es lo que pide, y dependiendo de la escala, puede ser la escala del barrio, puede ser la escala de toda la ciudad. El Hotel Okura tenía que ver ya una escala nacional. Entonces, ¿cómo se le ocurre a alguien decir, no, porque fue obra de mi padre o porque es una obra? O sea, ni los arquitectos se oponían, algunos que sí, pero otros decían no. O sea, el bien nacional. Es necesario. Entonces, esa es la función, ¿no es cierto? O sea, y el patrimonio, ¿dónde está? Incluso en el proceso de destrucción y de hacer que la gente se dé cuenta
de lo importante que era, pero se mantiene el uso del hotel. O sea, eso es lo mejor de todo. Se mantiene el uso del hotel, se revitaliza, se moderniza, lo que fuera, pero el edificio ya se volvió irrelevante. O más dicho, no era sostenible. Yo agregaría una cosa más, y es algo que por su condición geográfica, porque tú ves que son unas islas muy estrechas, porque además les atraviesa una cordillera muy compleja, ¿no? Uh-huh. Y además, a diferencia de lo que hacemos nosotros en Latinoamérica, las montañas no se tocan en Japón, ¿no? La ciudad está en lo plano, claro. La montaña es bosque y punto. Claro. O sea, máximo, sagrada. De hecho, es sagrada, ¿no? Sí, o sea, lo que ves en las montañas son templos, en el mejor de los casos, por ahí alguna cosita, pero en general la ciudad está abajo. Entonces, claro, no hay espacio, pues. Entonces hay que sacarle el máximo provecho al suelo, porque el suelo es hiper escaso. Entonces, por ejemplo, es por eso cuando uno ve debajo de los trenes elevados, está lleno de locales, pues, porque no hay donde más. Entonces, ese espacio no puede quedar desperdiciado, hay que usarlo, y se lo usa. Entonces, no hay un milímetro de esa ciudad que no esté usado. Y claro, entonces, cuando eso va a una edificación que puede haber tenido la calidad arquitectónica que sea, siempre va a pesar más el hecho de, vean, aquí se necesita esto ahora. No podemos poner más allá porque no hay dónde. Pues tiene que estar aquí. Entonces, ¿qué es más importante? Al final va un poco por ahí, ¿no? Sin duda. Esta descripción que hacen de estas normas de convivencia tan sofisticadas son contratos sociales históricos que se han heredado desde el periodo Edo, desde la época Meiji, incluso antes. Y me recuerdan un poco la ciudad medieval europea. La ciudad medieval era efectivamente una serie de contratos entre privados que hacían que las callejuelas de Venecia sean hechas a punta de codazos con la finalidad de asegurarse el espacio común necesario para la convivencia, para el paso de las carrozas de la mercancía, pero que generaban ciudades apiñadas, ricas, densas, de uso múltiple, caminables, con unas morfologías donde no había ningún estándar, donde el ancho de la fachada definía en el fondo la proyección social, la riqueza y la pobreza de los individuos. La norma era otra. La norma era otra, y parece que en Tokio de alguna manera eso sigue existiendo. Sí, yo creo que un ejemplo interesante puede ser lo que pasa con la Mitsubishi Corp, ¿no? La Mitsubishi Corp es dueña del mejor suelo del casi centro, digamos, de Tokio, del centro, porque está justo el suelo alrededor del Palacio Imperial, ¿no? Y es una enorme corporación que no tiene nada que ver con la que hacen los carros, pero también se llama la Mitsubishi, que son dueños de todo ese gran pedazo de ciudad. Y ellos... Que eran posiblemente samuráis al origen. Sí, o sea, lo que pasó con la restauración Meiji es que los samuráis que apoyaron a la restauración imperial se convirtieron en grandes empresarios. Eso fue lo que pasó. ¿No? Y los que no, pues... no les fue muy bien. Pero finalmente todo el sistema empresarial, al menos antes de la Segunda Guerra Mundial, estaba dominado por estas grandes familias samuráis, que después heredaron a otras, se modernizaron y demás, pero su origen efectivamente es de esa. Eran los terratenientes, pues, ¿no? Y ellos mantienen ese suelo y ellos lo siguen manejando como propio, es propiedad de la corporación. Y ellos hacen un especie de leasing, no sé exactamente cuál sea la figura, pero una especie de leasing a los inmobiliarios por 20 años. ¿No? Entonces te dan ese suelo, entonces tu edificio, que además son rascacielos, los pisos que sean, por 20 años, y en 20 años los tienes que botar y se le da a alguien más, ¿no? Entonces es una mezcla de la idea de la impermanencia, de la tradición de los terratenientes de origen samurái, ¿no es cierto? Y los mecanismos de mercado de suelo 100% capitalistas, ¿no? Entonces tal vez eso para mí dice mucho de la cultura japonesa, en la que la cultura japonesa no tiene el más mínimo reparo de tomar lo que tenga que tomar, que le funcione, sin tener el más mínimo temor de perder su identidad japonesa. Entonces, sigue siendo los samuráis haciendo con el suelo lo que quiera, pero con una lógica moderna. Lo que decíamos hace un momento es que ese paralelismo que podría haber existido entre la ciudad japonesa heredera de los feudos samurái y la subdivisión agraria del suelo, y la ciudad medieval europea cerrada para defenderse del ataque de los bárbaros y altamente densa con una serie de contratos sociales para establecer la forma de ocupación, ese paralelismo Occidente lo rompió con la incorporación de los preceptos de la arquitectura moderna. Y comenzó a planificar a través de planes masa, planes maestros, y precisamente la regulación reemplazó el contrato social, produciendo una ciudad eventualmente dominada por el vehículo, lo que tú decías hace un momento, donde la noción centro-suburbio se impone como la norma de la planificación y donde la convivencia, la proximidad, el conocimiento del vecino, el contrato que nos había vinculado
ancestralmente no tiene ningún sentido. ¿Cómo ves tú la repercusión de esa ruptura, por ejemplo, en el caso de Quito? Claro, o sea, en Quito tienes, en Latinoamérica, en Estados Unidos, o sea, el efecto de la imposición, ¿cierto? De la imposición de los planes o de una visión o de, a ver, de forma abstracta tenemos que ser esto, ¿cierto? O tenemos que aspirar a ser esto. Eso no pasa nunca, no ha pasado nunca en Tokio. Hay un ejemplo que es cuando se ganan el área de la bahía, ¿cierto? Por protección, por el tema de basura, o sea, rellenan. Ahí sí se imponen unos planes típicos occidentales y es la peor zona de Tokio, es lo más feo del mundo porque no ves como estar caminando por cualquier ciudad de Estados Unidos con unas avenidas de no hay nadie en la calle, No, te mata el sol, rígidos, los edificios fuera de escala. impersonales. Exactamente. Entonces aprendieron de ese problema. Y la gente que vive ahí además sabe que ellos son la primera barrera frente al tsunami. Entonces vos vives barato porque sabes que tienes, en lugar del resto que pueden estar protegidos o que van a tener media hora para escapar, vos solo tienes 10 minutos. Entonces pagas menos, pero sabes que te vas a morir primero. Eso en Occidente sería inconcebible. O sea, dentro de la cultura judeo-cristiana, digamos, no hay cómo sacrificar a unos cuantos que están dispuestos a... Pero pasa. Ahora, tristemente es una zona como, o sea, que ha sido planificada. Entonces, esa planificación, ¿no es cierto?, es la que finalmente destruye porque la imposición destruye a lo preexistente del mundo. Porque la impresión que uno tiene al ver Tokio es que no hay planificador urbano que haya no existió intervenido. nunca existió. A ver, ni Tokio, ni Londres, ni Nueva York han tenido planes urbanos. El rato que se planificado París, tenemos lo que está pasando hasta ahora, ¿no es cierto? El desastre que es el París planificado, que ahora están tratando de revertir un poco con lo de las Olimpiadas. Pero incluso hay unos, o sea, la zona de Saint-Denis ahorita tiene una cantidad de conflictos, pero, o sea, casi imposibles de resolver. Londres no tiene porque nunca tuvo esa planificación, nunca tuvo esa... Nueva York dirías que no fue planificada esa grilla de la comisión. Pero no tiene planificación. Es decir, dentro de la manzana puedes hacer en el fondo más o menos lo que puedas, lo que te dé la gana, lo que la economía mande. El plantearse una geometría que haga que es más una norma o un proceso de diseño que no es el plan. El diseño, en esencia, debe responder a un problema, ¿no es cierto? A partir de un conocimiento, evidentemente, pero no impone. El problema, o sea, para mí lo grave del plan y del término planificación es que vos vienes a imponer mucho y a entender poco, ¿no es cierto? A trabajar a partir de la es un ejercicio de autoritarismo hasta cierto absoluto punto. Entonces, para que Quito pueda volver o recuperar, ¿no es cierto?, lo que sí tiene, ¿no es cierto?, de esa relación con su realidad, que es la zona del centro histórico, o incluso, yo te diría por ejemplo, desde San Juan hasta la Universidad Central, ¿no es cierto? Todo el barrio América o la zona mismo de la Floresta, la González Suárez. Son respuestas, ¿no es cierto?, que juegan entre la norma y la realidad, pero en donde, de alguna manera, el plan Jones capaz no se impuso o no hubo ningún plan. Ahora más bien la Mariscal y la Floresta están sufriendo porque se le imponen planes que hacen que estén cada vez peor y estén muriendo. El barrio América, de alguna manera, hay zonas donde hay, o sea, que va sobreviviendo y va funcionando mejor porque no hay nadie que le esté poniendo un plan. Cuando uno camina por Tokio y vas a los barrios internos de pequeña escala y de uso mixto, el encanto de esas callejuelas, de esos rincones, de esos comercios a pie de calle, te dan un sentimiento de pertenencia a pesar de que eres extranjero. Hay una posibilidad de identificarse. No hay vistas protegidas como en París. No se protege la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, la Plaza de la Concordia. No hay la Gran Vía de Madrid donde tienes el obelisco. En Tokio, en realidad, parecería que lo micro, el rincón donde confluye la tradición, la historia y la hipertecnología, tiene un valor de organización y de reconocimiento mucho más auténtico y poderoso que la monumentalidad y que los ejes visuales. Yo creo que es más un tema, o sea, no es que no haya planificación, lo que pasa es que la planificación viene con otro enfoque. El problema de cómo lo hemos hecho en Latinoamérica y cómo se lo hizo de alguna manera en Europa, digamos, finalmente le damos cómo se lo hizo, es que viene de una visión de ornato, principalmente la visión europea, ¿no? Y queramos o no, Le Corbusier también heredó lo mismo, ¿no? Con una visión desde la visualidad, desde lo arquitectónico, desde la morfología y la estética. La morfología y la estética, yo siempre digo, es como planificamos nuestras ciudades desde una maqueta mental, ¿no? Greco-romano.
Sí, o sea, del siglo XIX realmente. O sea, no hay mucha diferencia entre el plan de París de Haussmann y los grandes proyectos de ciudad de millón de habitantes que hacía Le Corbusier. Es verdad. Más allá del diseño arquitectónico. Es verdad. ¿No? Y tal vez eso tiene que ver mucho con que tanto en muchos países de Europa, pero en Japón sobre todo, los urbanistas no son arquitectos, son ingenieros civiles, ¿no? Y realmente cuando uno lo piensa, el urbanismo, y lo digo entre arquitecto siendo arquitecto, no es un tema de arquitectura el urbanismo, ¿no? Es un tema mucho más complejo que sí puede ser entendido más como una ingeniería o un conjunto de ingenierías que desde lo visual. Y la norma, como lo hemos venido haciendo en Quito y se lo he hecho en Latinoamérica, es desde lo visual. O sea, nos imaginamos una maqueta de cómo tiene que verse y nunca pasa. No va a pasar. Es imposible. No tiene sentido. Es desde el objeto, ¿no es cierto? Es desde el objeto arquitectónico. Y además con unas dimensiones que son inmanejables para la arquitectura, que no tienen que ver con la arquitectura. La escala urbana es entre el edificio y el árbol. Esa es la escala urbana y eso es todo, ¿no es cierto? Esa es la clave, o la ciudad medieval europea, o el centro, o sea, esa es la escala humana. El centro de Quito. Es la escala urbana. O sea, la escala humana es siempre la escala humana, pero porque vos estás hablando de cómo yo estoy todos los días saliendo de mi casa, yendo a mi trabajo, cogiendo, o sea, haciendo todo lo que tengo que hacer todos los días. Eso es ingeniería de transporte, por ejemplo. Sí, pero lo que nos concierne a los arquitectos es qué está pasando entre el edificio y la calle, entre el interior y el exterior, entre lo que hacemos como privados y lo que hacemos como públicos. Ese es el diseño urbano, ahí está. Y ahí sí es competencia de los arquitectos. Exactamente. Lo demás de infraestructura, ¿no es cierto? Es un tema de lógica, de ingeniería y de organización, absolutamente otra vez de infraestructura. Es correcto. Pero todo lo que pasa en la ciudad está a este nivel y a esta escala. El destruir la noción que es de aquí para acá es tuyo y esto de aquí para acá es mío es fundamental. El entender que el espacio de la ciudad es el espacio del otro, necesariamente, ¿no es cierto? Hace que tú cambies y puedas entender que tienes que permear, ¿no es cierto? No solo tu espacio, sino tu visión de cómo enfrentas a la ciudad. Ahí es cuando empezamos a cambiar y empezamos a entender que podemos hacer una ciudad de colectivos, ¿no es cierto? Una ciudad amigable para todo el mundo, una ciudad con la escala correcta, en donde sí haya el uso mixto, no por norma, sino por necesidad, porque yo tengo que tener dónde comprar el pan, dónde ir a comer algo afuera, pero no cogiendo el carro para ir 3 horas o 2 horas o media hora, sino caminando 2 minutos. O sea, Tokio no es la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de los 2 minutos. Sí, tienes todo. O sea, está ahí todo, sí. Siempre ha estado ahí, porque es la lógica de vida de ellos, ¿no es cierto? Siempre en comunidad. Una ciudad de 2 minutos que tiene 40 millones de habitantes. ¡Qué paradoja! Es decir, microbarrios conectados con infraestructura de transporte, microplanificación hecha por vecinos y también por ingenieros civiles. Un poco para ir cerrando las reflexiones, yo veo que la referencia de Tokio puede ser de gran utilidad para entender el fenómeno urbano, las fuerzas intrínsecas subyacentes que modelan la ciudad, más allá de las maquetas clásicas o neoclásicas con las cuales hemos trabajado tradicionalmente el urbanismo en Latinoamérica y en Quito. Parecería que la fortaleza, la profundidad de una cultura que ha arraigado y modernizado su tradición, combinada con unos esfuerzos de economía local, bien gerenciada por sistemas de infraestructura de transporte, en el marco de una regulación relativamente flexible, ha producido uno de los fenómenos culturales más evolucionados y masivos que ha tenido el mundo, que es Tokio-Yokohama. Y de verdad veo que eso puede dar pistas de lo que debe ser la planificación en ciudades como Quito, como Guayaquil o como tantas otras que pueblan nuestra Latinoamérica. Sí, yo te diría que tal vez lo más importante, y volviendo a una de las primeras cosas que hemos dicho y sobre todo que dijiste tú, es lo peor que podemos hacer es pensar en recetas, ¿no? Porque cometeríamos el mismo error de siempre, o sea, tanto tomar en la versión europea o la versión norteamericana y ahora tomar la versión asiática sería el mismo error. Yo creo que lo importante es tratar de entender cómo funcionan de una manera diferente y cómo sí funcionan, pero también cómo no funcionan, y algunas cosas sí tienen sus líos, pero como mecanismos para replantearnos cómo lo estamos haciendo acá, ¿no? ¿Qué de eso podemos aprender? No es solamente qué recetas podemos tomar. A ver, algunas cosas sí, ¿no? Por ejemplo, ya ciertas herramientas, ¿no? El metro de Quito da una oportunidad. El transporte público, o sea, no puedes hacer nada de lo que estamos hablando sin un transporte público. Eso sí es ya así una fórmula ineludible. ¿Y ves que el metro de Quito podría de alguna manera redefinir la forma de desarrollo? De hecho, ya lo está haciendo.
Lo está haciendo, o sea, uno lo ve todos los días. Yo utilizo muchísimo el metro. Solamente la manera en la que la gente se relaciona con su ciudad y funciona en su ciudad se transformó totalmente. Y eso es a la final lo más importante, ¿no? Porque los urbanistas, arquitectos, que somos la mayoría, hemos estado muy acostumbrados a pensar, como tú bien decías, en el objeto arquitectónico, cuando lo importante es la gente, ¿no? Entonces, yo muchas veces lo he dicho también. A mí a la final, el diseño del edificio me da igual. Exacto. No es mi problema, eso no me interesa, es problema de los que compren, ¿no? Eso, les guste o no les guste, el problema del cliente, no me interesa. Lo que pasa a nivel de calle. Pasa a nivel de calle, la relación con ese es lo que edificio. importa. Eso es. ¿Qué me ofrece el espacio público o público-privado que se está generando? ¿Qué tipos de locales hay ahí? ¿Qué impacto tiene esa nueva edificación en el entorno? ¿Me mejora o no me mejora la calidad de vida? ¿Cómo hago que me mejore la calidad de vida? Eso es lo importante. El diseño me da igual, eso es un tema de otro espacio. Porque al final relativo, además. es totalmente decir relativo, que es subjetivo. En esa misma línea de pensamiento de José, ¿la formalidad y la informalidad también terminan siendo secundarias? El hecho de que una casa tenga permiso, de que haya sido construida pasando por certificaciones y por licencias, o la posibilidad de generar barrios gestionados desde la interacción, finalmente es lo que cuenta. Pero siempre dentro de la seguridad. O sea, es fundamental la seguridad. Tú no puedes... El problema de la informalidad aquí es que construyes informalmente y te mueres. En un terremoto, en una luz, en un aguacero, ya estamos viendo lo que pasa, ¿cierto? Es lo que pasó en el terremoto de Manabí, ¿no? Exactamente. Era todo informal. Y de alguna manera también tienes que asegurarte que la gente no esté envenenándose con el gas, porque o sea, hay una norma mínima que hay que seguir por salud pública, o sea, la iluminación. Entonces, de eso tiene que existir siempre, sobre todo a partir de la seguridad. Pero de ahí a que estés respetando retiros o sea, es absurdo. O sea, es un tema de morfología. No es un tema de morfología. Tiene que ser además un tema colectivo. O sea, el éxito, por ejemplo, de lo que han hecho en las favelas en Río, en las favelas que están funcionando, reincorporadas, digamos. O lo que sí, sobre todo en Medellín y en Juan Bobo, es el entender que somos parte de un tejido, ¿cierto? Y ese tejido es el tejido de la gente, de las actividades, del uso de lo que los habitantes están haciendo todo el tiempo. Y la infraestructura tiene que estar hecha en función de eso, con la seguridad de la norma mínima, pero en función de eso, no al revés. Entonces aquí pensamos primero en el objeto, y del objeto, ¿no es cierto?, dentro de un lote. Entonces, lote casa, o lote edificio, no nos lleva a nada, porque es pensar en un objeto independiente, abstracto, lleno de normas y de pseudo calidad estética, ¿no es cierto?, relativa a quién o a qué. Y nos olvidamos que la gente, ¿no es cierto?, está, con lo que hacemos, está quedando absolutamente alienada, divorciada de su ciudad, vive dentro de cercas o vive dentro de murallas, no quiere ni salir a la vereda, ni siquiera para pasear el perro, porque o tiene miedo que le asalten, o porque le da mucho sol, o porque el carro le pasa por encima. Entonces eso es producto del pensamiento arquitectónico moderno, urbano moderno, que se concentra en el objeto per se. La arquitectura para los arquitectos es lo más absurdo que existe, absurdo. Y ahora es cada vez más frecuente y más. O sea, los arquitectos hablamos entre arquitectos sobre arquitectura para arquitectos, debatimos sobre arquitectura para arquitectos. A nadie más le importa y a nadie más le favorece. Ese es el tema. O sea, la sociedad no gana nada con eso. Nada. Fenomenal diálogo, de verdad el tiempo creo que nos ha quedado corto. Les agradezco por la riqueza de la interacción, por la profundidad de los argumentos y de la exploración. Esperemos que se repita, porque creo que da para bastante más. A los que nos escuchan, gracias por seguirnos. Estamos en Facebook y en Spotify. Esto es Ciudad Micrófono. Será hasta la próxima. Gracias.